estaba mencionando, vamos a estudiar el movimiento de una partícula de fluido y cómo este movimiento se ve afectado, o de cierta forma, o se ve regido por nuestras ecuaciones de momentum lineal. Primero vamos a considerar la siguiente situación, donde tenemos un elemento de volumen finito y dentro de la partícula de fluido. Siguientes medidas. Y esta va a ser una partícula que se encuentra y un elemento que se encuentra a un tiempo inicial de transcurrido un tiempo, y ya que nuestro elemento de volumen se encuentra en movimiento, reposo, nuestro elemento se va a formar y la partícula que se encuentra en su interior también se va a mover y se va a deformar. Un tiempo de t, vamos a tener esta situación. Y en este caso ya esto es tiempo t más 1 dt. Bueno, vamos a considerar de que este diferencia de tiempo es diferencial de t, y que debido a que este tiempo es muy pequeño, el elemento finito se va a mover y se va a deformar, de igual forma la partícula en su interior, pero ya que el elemento, perdón, el tiempo es muy pequeño, esta deformación no va a lograr de que los lados que corresponden a la partícula se curven. Entonces, solo vamos a considerar de que esta deformación se realiza en base a un cambio del ángulo que pudieran tener estas caras, o la dilatación del volumen, como vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a establecer de que este elemento se puede formar mediante estirar la partícula, o se puede contraer. De igual forma, esta deformación solo va a implicar la rotación de los lados de nuestro elemento, de nuestra partícula. Este movimiento que sufre nuestra partícula lo podemos dividir en distintas contribuciones. Aquí voy a preparar para que no vamos con esto. Entonces, este movimiento que sufriría, que correspondería a este mismo esquema que habíamos dibujado anteriormente, se puede dividir en 4 contribuciones. Una que corresponde a la traslación, es decir, un movimiento lineal de nuestra partícula. Un segundo movimiento que corresponde a la rotación con respecto a los ejes. Aquí. Un tercer movimiento, ya ahora hablamos de deformación, corresponde a la deformación angular, donde, como ya les había mencionado, los ángulos de nuestra partícula se van a cambiar, pero nuestros lados se mantienen rectos.
Y finalmente tenemos un cuarto movimiento o deformación que corresponde a la deformación lineal. Y en este tipo de deformación nuestro volumen del elemento va a cambiar mediante el aumento o disminución de los lados de nuestra partícula. Entonces, aquí claramente podemos distinguir este tipo de movimiento base a nuestro esquema. Entonces, a nosotros nos interesa relacionar cada uno de estos movimientos con propiedades que definan a nuestro flujo. En particular, con respecto al campo de velocidad, que si bien ya hablamos al respecto, me gustaría que lo volviéramos a mencionar. Aquí vamos a dar la presentación para no tener que copiar todo esto. Bien. Bueno, aquí como lo estaba mencionando, nos interesa relacionar nuestros movimientos o nuestras deformaciones con el campo de velocidad. Y recordemos que este campo de velocidad es una entidad vectorial que describe la velocidad de nuestras partículas en base a la posición de estas partículas y el tiempo. O dicho de otra forma, nos describe la velocidad de nuestro fluido en base a su posición y el tiempo donde nos encontremos midiendo. Entonces, recordemos que para las coordenadas cartesianas, tenemos que esta velocidad se puede descomponer en tres componentes, en X, Y y dirección Z, y que cada una de estas componentes va a ser una función de la posición y del tiempo, tal como establece la eh, definición de nuestro campo de velocidad. Eh, Ahora, en coordenadas cilíndricas, que como ya les mencioné en la clase pasada, son muy importantes para la mecánica de fluidos, tenemos una situación similar, donde la velocidad se puede descomponer en tres componentes que corresponden a las direcciones radiales, angulares y z. Pero ahora queda claro de que nuestra velocidad angular va a tener una definición un poco distinta de las velocidades, nuestra velocidad en la dirección angular va a tener una definición un poco distinta con respecto a las velocidades en las otras direcciones, ya debido a esta definición de nuestra dirección angular. Bien, de igual forma, recordemos que asociado a este vector de velocidad, perdón, al campo de velocidad, existe un campo de aceleración que describe la aceleración de nuestras partículas de fluido, de igual forma como lo hace que como el campo de velocidad describe la velocidad de las partículas. Bien, aquí recordemos nuevamente de que la aceleración se puede dividir en dos componentes que corresponden a la aceleración convectiva y a la aceleración local. Son las componentes en el campo, coordenadas cartesianas. En base a esta definición y en su forma vectorial, recordemos de que existe esta derivada sustancial o material, la cual incluye una derivada con respecto a la posición y una derivada con respecto al tiempo. Ahora, en coordenadas cilíndricas, y debido a que este sistema de coordenadas difiere con respecto al de coordenadas cartesianas y las definiciones del campo de velocidad también lo hacen,
las expresiones para el campo de aceleración difieren bastante con respecto a la definición del campo de aceleración para las coordenadas cartesianas. Aquí simplemente nosotros tenemos que observar estas expresiones, pero de momento no las vamos a utilizar tan bien. Vamos a ver que se cerró. No subió la presentación, pero lo voy a hacer al final de la clase, se me olvidó, me disculpo. Aquí está. Bien, entonces eso vendría a ser la descripción de nuestro movimiento lineal y también nos va a servir de la base para describir el resto de nuestro movimiento. Bien, con respecto, y lo vamos a escribir entonces que la traslación se define en base, lo voy a escribir con teclado para que no se llame. Ya, la traslación se define en base a nuestros campos de aceleración y de velocidad y aceleración. Bien. De igual forma, podemos definir nuestra rotación que sufriría nuestra partícula de fluido. Y aquí en particular vamos a definir un campo, una velocidad angular, omega, la cual va a estar definida en base a la rotación de nuestra partícula con respecto a cada uno de los ejes. Y aquí recordemos que omega son velocidades angulares que corresponden a una variación de ángulo con respecto al tiempo. Bien, ahora la rotación o esta velocidad angular se relaciona con la velocidad o el campo de velocidad, y esto no voy a mostrar la derivación o la demostración, ya que se alarga mucho, pero vamos a simplemente definirla. Tenemos que la velocidad angular va a ser equivalente a un medio de la rotación o el rotor del campo de velocidad. Aquí si hay alguien interesado en verlo, esto está en el Fox, en la página 191, esta es la sexta edición. Bien, entonces aquí de esta expresión me gustaría comentarles un poco acerca de esta expresión que es similar a la divergencia. No copié no lo copié. Rotación. Bueno, pero similar a la divergencia, es una expresión vectorial, la cual nos relaciona este operador de Nabla, perdón, con nuestro campo vectorial. Y esta operación nos indica una medida de la rotación, o así decirlo, de nuestro vector con respecto a otro. Bien, nuevamente y continuando, ya que aquí claramente no voy a encontrarlo
tiempo, vamos a definir la vorticidad, o Z, la vorticidad, que corresponde a una medida de la rotación de nuestro elemento de fluido o de nuestra partícula de fluido. Aquí vamos a intentar hacer bien la letra. Vorticidad de X más Z. No, eso no es necesario. Y esta vorticidad se va a definir en base a la velocidad angular, simplemente como un valor que es 2 veces nuestra velocidad angular. De esta forma equivale a el rotor de nuestro campo de velocidad. Bien, en coordenadas cartesianas, esta vorticidad tiene el siguiente valor. Y aquí nuevamente recordemos que el rotor o la divergencia, o también el gradiente, todo esto va a depender de cómo están definidas nuestras coordenadas cartesianas, nuestras coordenadas, nuestro sistema de coordenadas, y aquí tenemos nuestra expresión que podrán notar incluye las velocidades y las coordenadas que no corresponden a nuestro término de la dirección. Entonces, en X, llevamos Z, Z, X, X, J, y K. Aquí tenemos que eliminar la Z. Bien. En coordenadas cilíndricas, en cambio, tenemos una expresión similar, pero por supuesto va a cambiar la parte específica. Entonces tenemos que nuestro Z va a equivaler a perdón, ¿dónde tengo aquí? Nuestro rotor de nuestro gradiente de, perdón, nuestro campo de velocidad. Y en este caso tendremos que esta expresión de Z, y aquí nuevamente noten de que la expresión en el paréntesis incluye esto es R, incluye las direcciones que nos estarían acompañando a nuestro vector unitario. Bien, aquí tenemos db Z a dbr a de Z menos dbz adr. Este es nuestro. Y finalmente nuestra expresión correspondiente a la dirección en Z, que es K, y R de teta. Teta, aquí tenemos R de teta, R. Bien. Bueno, y esta sería la expresión con la que nosotros definimos o caracterizamos la rotación de nuestra partícula de fluido. De igual forma, nos queda definir la deformación o caracterizar la deformación angular y lineal. Primero vamos a caracterizar la deformación angular. Y aquí, nuevamente, existe una demostración más detallada, pero me parece no va a ser necesaria
para este curso. Pero tenemos que la tasa de deformación, a todo esto también está, para el que esté interesado, está de definición más detallada, también está en el Fox. Entonces, XY. Bien, entonces vamos a tener deformaciones en distintos planos, perdón, deformaciones angulares en distintos planos, que van a ser obtenidos a partir de estas combinaciones de nuestras direcciones, y vamos a definirlas con la letra epsilon, XY. Ustedes probablemente están familiarizados con estas definiciones de su curso de mecánica de sólidos. Ups. Bien. Y estas deformaciones van a corresponder a un medio de esta expresión. X. Lo mismo para el resto de los planos. Solo que cambiamos nuestras correspondientes direcciones, por supuesto. XZ, XZ, ZX. Z es igual a ZI. Y aquí cambiamos la Z. Bien. Entonces, con estas expresiones nosotros caracterizamos nuestra deformación angular y, por supuesto, a nuestro campo de velocidad. Finalmente, nos quedaría la deformación lineal, que, recordemos, está asociada a un cambio del volumen o de dilatación de nuestra partícula de fluido. Entonces, esta tasa de dilatación está dada por nuestra suma de las distintas, el cambio en nuestras distintas direcciones. De Z a de Z. Y si tenemos de volumen, y si nos consideramos cada componente, tenemos la tasa de dilatación en nuestras tres direcciones. Va a corresponder a este. Y lo mismo para el resto de nuestras direcciones. Bien, y a estas tasas, de igual forma como lo habíamos hecho con la deformación angular, se van a denominar como un epsilon, pero ahora con nuestra dirección en particular. Bien, estas tasas de deformaciones se reúnen en un tensor que corresponde al tensor de velocidad de deformación, y el cual tiene esta forma: X, ZX. Aquí recuerden que esto es similar al tensor de esfuerzos, que ya vamos a retomar posteriormente. Z, X, perdón, y Z, y
ZZ. Entonces, para cada uno de estos componentes o elementos, nosotros ya conocemos y definimos nuestros valores. Vamos a copiar. Y por supuesto los podemos reunir en nuestro tensor. Vamos a mover un poquito más para allá. Me voy a disculpar porque lo vamos a mover y se puede complicar un poco. Bien. Estos, recordemos que XY y X son iguales, entonces tenemos epsilon IJ es igual a epsilon JI. Y bueno, mejor no voy a seguir perdiendo el tiempo con esto, simplemente se reemplazan los valores ya definidos y esto también está ya bien puesto en la presentación. Bueno, en particular se define así, que corresponde a un medio de dBi de XJ más dBj de XI, y eso es igual a epsilon JI. Bien. Bueno, entonces ya definimos o caracterizamos de cierta forma los movimientos o deformaciones que puede tener nuestra partícula. Y esto va a ser importante más que nada para conocer cómo se va a comportar nuestra partícula de fluido. Entonces, ya habiendo realizado estas definiciones, podemos continuar y aplicar nuestro desarrollo ya planteado en la clase anterior, pero ahora para nuestra ecuación de momentum lineal. Me está quedando sin batería. Bien, ahora sí. Entonces, vamos a crear un nuevo cuaderno. Aquí recuerden que esto está todo en Teams. Se puede acceder a este documento, pero por supuesto yo les voy a incluir la presentación ya al finalizar esta clase. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra ecuación de momentum lineal, ya habiendo caracterizado nuestro movimiento. Y aquí recordemos que nuestra ecuación de momentum lineal, para volumen de control fijo y con entradas y salidas unidimensionales, estaba dado por esta expresión, donde teníamos que una sumatoria de fuerzas. Y aquí, mientras la escribo, les recuerdo de que esta expresión corresponde a una expresión vectorial que puede ser dividida en distintas componentes, dependiendo del sistema de coordenadas que estemos trabajando. Entonces, tenemos nuestra expresión, que nuevamente nos indica que la variación de momentum en nuestro volumen de control más el flux de entrada y salida menos el flux de salida en la superficie de control va a equivaler a la sumatoria de las fuerzas que se está ejerciendo sobre nuestro
elemento o volumen de control. Entonces, vamos a iniciar primero determinando la expresión de la derecha. Y aquí, de igual forma como pasó con, definimos en nuestra derivación de la ecuación de transferencia de masa, perdón, conservación de masa, debido a que nuestro elemento es de tamaño infinitesimal, la expresión que corresponde a la integral de volumen se reduce a una expresión diferencial. Entonces, aquí simplemente lo voy a copiar, si no, no voy a perder más tiempo. Bien, o sea, simplemente tenemos esta expresión de que nos eliminamos nuestra integral y nos quedamos con nuestra expresión diferencial. Ahora, de igual forma que lo hicimos con la ecuación de de conservación de masa, tenemos nuestros flux de momentum en cada cara. Esto vamos a mover un poquito más para allá. Y tenemos nuestra cara de entrada que corresponde a la dirección X y nuestra cara de salida. Tenemos que el flux de momentum va a corresponder a nuestro flujo másico, que aquí recordemos es ρ por nuestra velocidad, ya que nuestra entrada es aproximadamente unidimensional. Y esto, por supuesto, lo multiplicamos por nuestro velocidad y sus correspondientes áreas. Esto es mx partido por área. Ups. Bien, de igual forma, en la salida y utilizando una expansión de series de Taylor, podemos definir que el flux de momentum en la cara de salida está relacionado al flux de momentum en la cara de donde entra, en base a esta expansión donde no o despreciamos los términos de mayor orden. Y lo mismo para el resto de las direcciones. Entonces, dirección X. Bien. Entonces, en esta dirección, la sumatoria de el momentum de entrada, pero ahora en X, menos el momentum de salida menos el de entrada, va a ser igual a la diferencia entre estos dos términos, que corresponde a este término de aquí. Ay. Lo vamos a pegar para no escribirlo de nuevo. Bien. Lo mismo va a pasar para el resto de las direcciones. La dirección Y, aquí simplemente lo voy a copiar para no perder tiempo, ya que la expresión es básicamente la misma, solo que cambia nuestras direcciones correspondientes. Y recordemos, aquí es un flux en la entrada, perdón, en la salida menos el de la entrada, y nuevamente corresponde a nuestra
el de la salida se puede calcular en base al de la entrada, en base a nuestra expansión de series de Taylor. Bien. Ahora ya entonces tendríamos nuestra sumatoria de nuestros flux de momentum de entrada. Entonces MI, BI y de la salida, por lo que podemos restarlo. Y por supuesto va a corresponder a todos, a la suma de todos estos términos. Bien. Aquí vamos a también recordar, para no perder el hilo, de que esta, esta relación que corresponde a la integral la transformamos a una expresión diferencial. Entonces, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas es igual a este término. Ups. A este término que corresponde a esto y le vamos a sumar, por supuesto, nuestra flux neto de momento. Bien. Entonces, llegando a esta expresión, nos queda un paso adicional y es que podemos dividir esta expresión en base a una regla de la cadena. Entonces vamos a dejar un momento el volumen diferencial para realizar esta transformada y reducir aún más nuestra expresión. Bien, entonces nuestra regla de la cadena nos va a decir de que primero el término que corresponde a la derivada con respecto al tiempo se puede dividir en estos dos términos. Y de igual forma, nuestro término de la derecha, que se encuentra en corchetes, para que hagamos la diferenciación, lo podemos dividir en otros 6 términos que voy a copiar esto, no sé, voy al sistema, que corresponden a rho Bx de x por el vector de velocidad. Aquí simplemente usamos una regla de la cadena donde consideramos estos dos como un múltiplo. Y volver al sistema aquí. Vamos a copiar para no perder más tiempo. Bien. Ahora, si reunimos términos similares, vamos a llegar a la siguiente expresión, donde vamos a reunir este término con, aquí me faltó un rho de x. Con todos los términos que contengan la densidad en su parte izquierda
Y el resto de los términos los vamos a reunir en otro término. De esta forma vamos a llegar que nuestra sumatoria de fuerzas dividido por el volumen va a ser igual a esta expresión en la izquierda, que nuevamente corresponde a nuestros términos subrayados en azul, y nuestra expresión de la derecha, donde corresponde a los términos subrayados en rojo. Bien. Ahora aquí claramente podemos reconocer este término que corresponde a la divergencia de la densidad por el vector de velocidad. Y llegamos a la siguiente expresión, donde en la derecha tendríamos V por nuestra d rho a dt más d por rho por v. Bien, aquí este término que estoy pintando en amarillo corresponde a la ecuación de continuidad que desarrollamos o derivamos la clase pasada. Y recordemos que esta ecuación de la continuidad nos indicaba de que la suma de estos términos era igual a 0. Entonces, ecuación de continuidad. De esta forma, el término que se encuentra en corchetes va a ser igual a 0. Por lo que nos quedaríamos solo con nuestra expresión de la izquierda. Y aquí recordemos, y como lo mencioné cuando hablamos del campo de aceleración, que esta expresión equivale a la derivada sustancial del campo de velocidad. Entonces, de esta forma vamos a llegar a la siguiente expresión, que nos indica que la sumatoria de fuerzas va a equivaler a ρ por la derivada sustancial o material del campo de velocidad por dx dy dz. Bien. Aquí claramente nos estaría faltando el término que corresponde a la sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos a continuar con esta derivación, pero me van a dar un par de minutos y vengo enseguida. Bien, me disculpo por este pequeño intermedio. Entonces, vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas. Entonces, aquí vamos a recordar de que las fuerzas que pueden actuar sobre nuestro elemento de volumen o partícula corresponden a fuerzas de cuerpo, son fuerzas de cuerpo, que recordemos son fuerzas que actúan a distancia sobre todo el volumen de nuestro fluido, que aquí teníamos la gravedad, fuerzas electromagnéticas, y, entre otras. Y tenemos las fuerzas de superficie.
que eran fuerzas que actúan mediante contacto sobre la superficie de nuestro elemento o partícula de fluido. Bien, para las fuerzas de cuerpo, como habíamos mencionado, vamos a considerar la fuerza de gravedad y no vamos a considerar la acción de otras fuerzas, ya que eso complicaría nuestro estudio y probablemente tampoco sean necesarias. De igual forma tendríamos las fuerzas de superficie y aquí recordemos que estas fuerzas están caracterizadas en base a los esfuerzos que actúan sobre nuestro elemento de volumen. Y recordemos que estos esfuerzos son medidas intensivas de estas fuerzas que actúan sobre la superficie de nuestro elemento o fuerzas de superficie. Bien, aquí vamos a recordar esto brevemente y tenemos este esquema que ya habíamos revisado. Y este esquema nos recuerda de que los esfuerzos se podían dividir en dos tipos, que correspondían a un esfuerzo normal y dos tangenciales. Entonces, para cada cara tendríamos asociados un esfuerzo normal a una fuerza. Estos esfuerzos están definidos como con dirección hacia afuera, y dos esfuerzos tangenciales, y que nuestro esfuerzo sigma está definido como df de n por dA del elemento. Lo mismo para nuestros esfuerzos tangenciales, que simplemente eran la división de nuestra fuerza en distintas componentes. Bien, entonces, ya recordando esto, vamos a considerar entonces que las fuerzas que actúan sobre nuestro partícula de fluido corresponden a esfuerzos o son resultantes de esfuerzos sobre nuestras caras. Bien, entonces para nuestra dirección X, y aquí solo voy a presentar esta dirección ya que vamos a tener un escenario similar para el resto de las direcciones. Tenemos primero en nuestra cara que corresponde a la dirección X. No sé qué le pasó a este lápiz. Bien. Tenemos en nuestra cara que corresponde a la dirección X dos esfuerzos, o nuestras caras, perdón, dos esfuerzos. Primero tenemos un esfuerzo XX, un sigma XX, que corresponde al esfuerzo normal sobre esta cara, A de Z. Y de igual forma tenemos en la cara opuesta, en base a nuestra expansión de serie de Taylor, perdón, de A de X, sigma XX, de X, y esto de Y de Z. Bien. Ahora en nuestra cara que corresponde a la dirección Y, que vendría a ser esta, tenemos un esfuerzo tangencial en la dirección
X, y este corresponde a tau y X de X de Z, y en la cara opuesta lo mismo, pero con nuestra expansión de serie de Taylor para considerar este cambio que podría tener nuestro esfuerzo al movernos dentro de nuestro elemento de volumen. Finalmente, tenemos en nuestra cara que corresponde a la dirección Z, es decir, esta, un esfuerzo tangencial en esta dirección, y la cara opuesta, es decir, esta, un esfuerzo en esta otra dirección. Bien, entonces, de igual forma, aquí tenemos un esfuerzo tangencial, tau zx, y aquí recordemos una vez más que estos sufijos indican la cara sobre la que están actuando y la dirección en la que actúan. Finalmente tenemos este esfuerzo tangencial, tau zx, y tenemos que considerar esta variación que podemos calcular en base a nuestra expansión de serie de Taylor. De X de Y. Bien. De esta forma, la fuerza neta de superficie que estaría actuando en la dirección X va a tener un valor que equivale a estos términos que se obtienen simplemente al hacer un balance de fuerza en base a las que ya mencionamos. Tau zx de Y y de Z. Me quedé sin pila. Bien, como lo estaba mencionando, esta balance de fuerzas simplemente considera las fuerzas debido a los esfuerzos ya mencionados. Lo mismo va a ocurrir para las direcciones Y y X, pero ahora tendríamos distintos esfuerzos. Tau ZI, tau XI, y este es un sigma I. Y finalmente tenemos el dirección Z, donde tenemos nuestros esfuerzos que corresponden a tau XZ, tau YZ y sigma Z. Bien, entonces ya teniendo y habiendo caracterizado las fuerzas de superficie, podemos calcular la fuerza neta total como la sumatoria de nuestras fuerzas que estarían actuando sobre nuestra partícula de fluido, que corresponderían a dF de superficie, es un vector, y dF de gravedad. Bien, de esta forma, nuestra expresión que ya habíamos desarrollado aquí, la podemos modificar para incluir estos términos que ya definimos. Y aquí vamos a copiar los términos que... me salté una parte, perdón. Que corresponde simplemente a esta sumatoria de fuerzas que
su forma de componentes. Bien, entonces, me disculpo, me he saltado los componentes de nuestra fuerza neta. Aquí tenemos claramente nuestra fuerza debido a los esfuerzos y nuestra fuerza de gravedad. Y aquí noten de que todas las direcciones tienen asociado su constante de aceleración. Y esto es ya que nuestra definición nunca determinamos hacia qué o con qué dirección actúa la gravedad. Entonces, simplemente lo tenemos que dejar como una incógnita, y si tenemos que la gravedad actúa en la dirección Y, claramente Gx y Gz van a tener un valor igual a 0. O si tenemos nuestro elemento de volumen o de partícula de fluido de inclinado, tendríamos que hacer las correspondientes modificaciones. Bien, entonces tenemos nuestros términos ya definidos y podemos realizar los correspondientes reemplazos. Aquí simplemente voy a copiar para no perder tiempo. Entonces, en la dirección X tenemos este valor que simplemente corresponde a la suma, a la expresión de la derecha. Aquí lo invertí simplemente para mantener un poco de orden más tarde. Y el término de la derecha corresponde a la sumatoria de fuerzas. De esta forma, y por supuesto realizando esta división por el volumen de nuestro elemento, ya que tienen valores iguales, llegamos a la siguiente expresión que simplemente vamos a copiar. Bien. Aquí esta expresión se puede escribir de forma vectorial o compacta. De esta forma, recordemos que el término de la derecha corresponde a la derivada sustancial, y como es vectorial, corresponde a la derivada sustancial de nuestro vector de velocidad. Y aquí el término de la derecha, tenemos nuestro término que corresponde a la gravedad, y nuestro término que corresponde a los esfuerzos. Aquí vamos perdón, esta expresión corresponde a la ecuación de momentum de Cauchy. Bien, y esta ecuación de momentum de Cauchy es válida para cualquier fluido que cumpla con la suposición de continuo. Recuerden que hasta el momento es la única suposición que hemos hecho, y esa la realizamos cuando realizamos nuestra expansión de series de Taylor. Bien, en esta expresión tenemos definido nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy, tensor sigma. No sé qué le pasa a mi computador, está actuando medio raro. Que reúne a nuestros esfuerzos, y aquí lo deberán reconocer. Estudiamos en capítulos pasados, y aquí vamos a hacer una pequeña división de nuestro tensor de esfuerzo en dos componentes. Aquí tenemos nuestro componente de la izquierda, que corresponde a los esfuerzos viscosos, y el componente de la derecha, que corresponde a el efecto de nuestra presión o esfuerzo volumétrico.
Bien, esta presión que se indica acá corresponde a la presión termodinámica que está asociada a la temperatura y la densidad de nuestro fluido mediante ecuaciones de estado. Aquí recordemos, por ejemplo, que esta presión se podría calcular en base a la temperatura y densidad para el caso de un gas ideal, utilizando la relación para gases perfectos. Bien, entonces, si realizamos esta división de nuestro tensor de esfuerzos, la expresión anterior se toma la siguiente forma y podemos realizar ciertas análisis respecto a ella para distintos casos especiales. Entonces, vamos a tener un primer caso especial que corresponde a nuestro flujo invícido o no viscoso. En este flujo invícido o no viscoso, los esfuerzos viscosos no formarían parte o no actuarían sobre nuestro movimiento fluido. De esta forma, este término se haría nulo, por lo que llegamos a esta expresión, que corresponde a la ecuación de Euler. Bien, esta ecuación de Euler vamos a volver probablemente más adelante sobre ella y es útil para estudiar casos donde nuevamente la viscosidad no juega un rol fundamental. Además, esta ecuación de Euler, si realizamos una integración que ojalá podamos hacer, o si no, se las voy a dejar eventualmente dentro del material del curso, podemos llegar a la ecuación de Bernoulli. Aquí claramente podemos reconocer un término que corresponde a la carga de gravedad, a la carga de elevación y a la carga de velocidad. Por supuesto, esta integración se realiza y de igual forma que para la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente. Bueno, otro caso especial corresponde a el de fluidos newtonianos. Aquí ya vamos a nuevamente recordar lo que vimos en la introducción del curso, que teníamos que para los fluidos newtonianos el esfuerzo de corte, en particular para el caso bidimensional, es proporcional a la deformación o la tasa de formación que sufriría nuestro fluido cuando se encuentra en movimiento. Y esta tasa de formación estaba definida como una variación de velocidad con respecto a una dirección, que para este caso bidimensional corresponde a I. Bien. En particular, y generalizando esta ley o de esta definición de fluidos newtonianos, o la ley de Newton para fluidos, en 3 dimensiones, tendríamos que el esfuerzo tau i j, que equivale a tau ji, va a tener un valor que corresponde al coeficiente de viscosidad por dBi de xj más dBj por dxi. Bien. Y de igual forma podemos definir nuestro esfuerzo normal, sigma i, como nuestra presión menos 2/3 mu
delta por V. Y este término que acabo de escribir está asociado a la compresibilidad de nuestro fluido. Y finalmente demos 2 mu de DI a dx. Bueno, entonces, como podemos y definimos estos esfuerzos en base a propiedades de nuestro fluido, perdón, de nuestro flujo, podemos realizar las correspondientes reemplazos. Y si me deja mi computador, voy a copiar la expresión que se obtiene. Bien. Bueno, al realizar las correspondientes reemplazos en nuestra ecuación de momentum de Cauchy, que ya habíamos definido con su forma particular, llegamos a la ecuación a las ecuaciones de Navier-Stokes. Y aquí me voy a detener un poquito para que hablemos sobre estas ecuaciones. Bueno, este set de ecuaciones corresponde a un conjunto de ecuaciones diferenciales. En particular son 5 incógnitas con 3 ecuaciones. Estas incógnitas corresponden a la velocidad, a la densidad, a la presión, a la viscosidad y a... ¿Cuánto dije? Bueno, creo que lo dije también. Esta ecuación es de Navier-Stokes, para los que quizás ya han escuchado de ella, los que son aficionados a la matemática. Son un conjunto de ecuaciones muy importantes, no solo para la mecánica de fluidos, sino también para las matemáticas, ya que existe asociada a ella una incógnita que no corresponde a la existencia de soluciones no particulares, sino como un todo, e incluso existen premios asociados a esta resolución de estas ecuaciones. En particular, desde el 2002, si no me equivoco, ofrecido por un instituto de matemática de Estados Unidos, el Clay Mathematics Institute, si nuevamente no me estoy equivocando, que ofrece $1.000.000 a quien logre realizar un avance importante sobre estas ecuaciones. Son ecuaciones muy complejas y, como nuevamente, no se sabe si existe una solución no particular para ellas. Ahora, también son muy importantes para mecánica de fluidos, ya que nos permite estudiar un gran rango de situaciones, y estas en particular se utilizan en CFD, que se utilizan como una de las bases para esta metodología computacional. Bien, vamos a hacer un pequeño caso particular para esta, no es tan pequeña, es muy importante, este set de ecuaciones que corresponde a el caso particular de fluidos incompresibles con viscosidad y densidad constante. Para estos fluidos, estas ecuaciones se reducen bastante y se vuelven más manejables, y toman esta forma. No sé qué pasa en mi computadora hoy día. Bien.
Bueno, ya para ir finalizando esta clase, vamos a hablar sobre o presentar brevemente la ecuación de Navier-Stokes, pero ya en coordenadas cilíndricas. Bueno, para este sistema de coordenadas tendríamos claramente una distinta definición de los esfuerzos tangenciales y normales, por lo que, y no me voy a extender mucho acerca de esta transformación, vamos a llegar a la siguiente grupo de expresiones. Aquí les voy a recordar nuevamente que esto está toda la presentación que voy a subir prontamente. Oh, no sé, se quedó medio... No sé qué le pasó a mi computadora hoy día. Bien, y llegamos a estas expresiones, que claramente se ven bastante más complejas para verlas simplemente así. Bien, aquí me voy a detener. En general, nuevamente, estas ecuaciones no se pueden tratar analíticamente para un conjunto o situaciones generalizadas, pero sí existen casos particulares donde podríamos obtener una resolución analítica. En el caso de CFD se utiliza distintas técnicas numéricas para obtener soluciones aproximadas de la ecuación de Navier-Stokes. Y la verdad no me quiero hablar mucho al respecto, ya que no es particularmente mi campo de investigación, así que les podría estar mintiendo en ciertos detalles. Bien, vamos a volver la próxima clase del lunes sobre este tema. Vamos a hablar un poco acerca de la ecuación de energía. La vamos a pasar muy brevemente, ya que se escapa a los motivos del curso, pero me gustaría que también tuvieran un pequeño o un conocimiento bien general de cómo este análisis diferencial se puede expander a otros campos. De igual forma, vamos a estudiar algunos casos particulares donde podríamos aplicar esta ecuación de Navier-Stokes, que nuevamente son casos particulares muy simples, donde la resolución analítica exacta la podemos calcular. Bien, con esto vamos a dar por finalizada la clase. Voy a dejar de grabar. No sé si quedó alguna duda. ¿No? Bien. Vamos a dejar de